Muy bien, Vero, muchísimas gracias por toda esta información. A tener en cuenta entonces toda esta información que daba Inumet para, bueno, movernos con la mayor seguridad en estas horas, sobre todo en el día de mañana, con este fenómeno que se espera que golpee a la zona costera de nuestro país. Es momento de recibir al ministro de Ambiente, Adrián Peña. Como ustedes saben, bueno, se formularon algunos cambios en la normativa que habilita la caza nocturna. Vamos a estar hablando de eso también, de cómo se está trabajando en cuanto a la gestión de residuos y recuperación de envases. Bienvenido, Peña, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, con mucho gusto. Bueno, ¿cuáles son las razones de la modificación de este decreto de caza que tanto ha dado que hablar, que cuenta, digamos, con la condena, o de decirlo de alguna manera, de ambientalistas, pero los cazadores lo ven con buenos ojos? ¿Cuál es la postura del Ministerio? A ver, la caza siempre estuvo permitida, sobre todo en esto que tiene que ver que habla de especies exóticas, es decir, de especies que no son autóctonas en el país. En ningún caso está permitida la caza de especies autóctonas y estas especies exóticas son invasoras, quiere decir que ponen en peligro en muchos casos la vida de las especies autóctonas nuestras. Entonces, claro, pero estuvimos hablando con especialistas y nos decía que el mecanismo de la caza libre nunca funciona para controlar especies que son plaga, que el Estado debería practicar otra política de control, por ejemplo. Uno de los argumentos. Continúo. Entonces, en ese marco hay una visión donde, e incluso reconocida a nivel internacional por conferencias de biodiversidad, donde la caza de las exóticas se establece como un mecanismo posible de control. ¿Qué pasa? Hay especies donde hay superpoblación. Se ha hablado mucho del caso del jabalí, ¿no? Se ha hablado mucho del caso del ciervo axis, donde cuando el ciervo crece demasiado en su población, perjudica, ¿verdad?, la preservación de algunas especies autóctonas nacionales. Entonces, ese equilibrio hay que tenerlo. Entonces, para el Ministerio ¿sí se puede controlar esa plaga? En ese marco, además, hay otros actores, además del ambiente, ¿no? Que son el Ministerio de la Producción, ¿no?, donde teníamos muchos pedidos vinculados a los daños que generan, por ejemplo, los jabalíes en las ovejas y demás, y nos pedían precisamente la posibilidad de la caza nocturna, que eso iba a disminuir porque de día no se los puede cazar, etcétera. A eso se sumaba también la atención con operadores turísticos que tienen un renglón importante de trabajo en la captación de determinado grupo que se dedica precisamente a esa caza controlada, ¿verdad? En ese marco de presiones a las que habitualmente estamos sometidos en ambiente, es que se flexibiliza en algún punto lo que ya existía, que tiene que ver con lo que se conoció públicamente, la autorización nocturna, las distancias, etc. Desde el Ministerio de Ambiente estamos en una ventana de análisis, ¿no?, de cómo puede afectar la aplicación de este decreto. Si el decreto tiene efectos negativos, claramente vamos a proponer correcciones en el mismo. Todavía no está aprobado. El decreto está aprobado. Ya se puede empezar a cazar con esta nueva normativa, con este decreto. Sí, el decreto está aprobado, está promulgado hace unos 10 días en el Diario Oficial. Y ahora comienza la ventana en la que tenemos que analizar si esto tiene algún efecto hacia nuestra fauna autóctona, negativo, en principio no tendría por qué tenerlo, y bueno, y otras consideraciones que ya no son tanto de nuestro ministerio. ¿Quién va a controlar que se casen, por ejemplo, estas especies y no otras? Bueno, como ahora el control ya existe, la autorización es para determinada especie y si no se cumple están las sanciones. Bueno, hacemos todos los controles que podemos y en cruce con la Dirección Nacional de Policía, por ejemplo, como pasa cuando en Semana de Turismo, que es una de las cosas más comunes, se encuentra que cazaron cosas que no podían. Allí está la ley vigente y cae la misma sanción. O sea, lo que está autorizado y debe contar siempre con permiso de caza y debe contar siempre con el permiso para las armas, naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que aquí hay una oportunidad también para controlar mejor. Es decir, nosotros, por ejemplo, con la caza de patos, que es algo que venía complicado, en cuanto a que hacía mucho tiempo que el Ministerio no otorgaba permisos y había mucha presión para otorgar los mismos. Bueno, nosotros estamos exigiendo determinada información a los cazadores y a su vez estamos sumando a algún técnico del Ministerio en alguna de esas expediciones, de forma tal de que nos puedan financiar, ¿no?, el control, ¿verdad?, y el estudio en el territorio, en el campo, que es uno de los problemas que tenemos. A nosotros nos falta más información, tiene que ver con los recursos para contar
realmente con información clara de cuántos individuos, en qué lugar y demás. Es difícil, estas especies hay que censarlas todas, eso se puede hacer, pero con más recursos, ¿verdad? Y es una unidad, la de fauna del Ministerio, que venía muy debilitada en los últimos tiempos. Ahora hemos reforzado con algún personal más y tenemos que seguirla reforzando. Pero nosotros vemos también en la oportunidad de que los ingresos, incluso por la venta de permisos, por la autorización de permisos, y que los propios cazadores puedan financiar investigación del Ministerio para saber exactamente de qué estamos hablando, para ordenar todo esto de los permisos, que son acotados, que no son como siempre, que tienen un plazo determinado, que tienen un límite de días, un límite de cantidad de especies, y sin los cuales no se puede cazar. Mientras tanto, ¿no se puede generar un daño que después no tenga una reparación? Porque, por ejemplo, los controles de cazas de animales que no se puede, ya es una vez que se efectuó la muerte de ese animal, ¿no? Ya no se cuenta más por más que haya sanciones. Y después, ¿hay algún estudio internacional en que se apoye el Ministerio de Ambiente para tomar esta decisión? Porque reitero con lo que le proponía al principio de la charla, nos han hablado aquí de estudios internacionales que insisten en que el control de especies calificadas como plaga nunca se logra a través de la liberación de la caza nocturna o etcétera. Bien, como digo, son visiones, ¿no? Pensé que los estudios hay otras visiones que eran e incluso hay gente reconocida en cuanto a la preservación de fauna del Uruguay que nunca ha empuñado un arma, que no tiene esa visión, que tiene otra visión con respecto a esto. En fin, y como digo, es muy común en el ambiente, es muy común que haya más de una visión, y bueno, nuestro punto es tomar decisiones con el justo equilibrio. Nosotros hasta ahora, desde que está aplicado ya el decreto, no hemos tenido ninguna denuncia grave sobre este tema y lo vamos a seguir monitoreando. O sea, y seguramente tengamos más información que la que teníamos dentro de unos meses. Y ahí evaluaremos. ¿Quién redactó el decreto? Bueno, el decreto a nosotros nos vino propuesto, pero había sido propuesto verbalmente ya, y a través antes de que fuese decreto, en un documento que a mí me llegó de la Prosecretaría de Presidencia antes de que fuera decreto, ¿no? Como la Asociación de Cazadores no dice que fue redactado por ellos. Sí, yo no lo sé, yo no los conozco, nunca tuve contacto con ellos. Sí digo que hubo un documento en que a nosotros nos llegó para la evaluación y que luego se transformó en el proyecto de decreto, ¿no? ¿Y qué tuvieron en cuenta para, por ejemplo, reducir las distancias de centros poblados, centros educativos? Bien, allí... Digo, porque puede llegar hasta sonar peligroso, ¿no? No, con un arma de fuego, cerca de un centro poblado. No es algo lo que yo vaya a defender, porque quizá en ese punto yo dejaría todo como estaba. La realidad es que está permitido con escopeta, y la escopeta como mucho puede llegar a 200 metros y la caza está permitida a 1000 metros. O sea, no creo que haya ningún riesgo allí, justamente. Entonces, bueno, se permite con escopeta a 1000 metros cuando el alcance de la escopeta puede ser 150 metros. O sea que no hay un problema para la población ni para la escuela. Otro de los aspectos que desde las organizaciones se señalaban tenía que ver, por ejemplo, con los permisos de palabra para ingresar a algún campo, por ejemplo, particular. El tema es, allí también no hay un límite un poco difuso entre eso, y teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que aplica la LUC a partir de ahora con el tema del ingreso a un predio privado, ¿no hay como una conjunción ahí? A ver, no se puede ingresar sin permiso a ningún predio. Pero, por ejemplo, si viene un cazador y me pide permiso a mí, pero mi pareja o mi padre o lo que sea no sabe, bueno, tiene que tener el permiso del propietario del lugar. Si el pero permiso es de palabra. Y si el permiso no lo tiene, es lo mismo que si tú le hubieses entregado un permiso por escrito y no estaba de acuerdo tu pareja o tu padre. No tendría valor tampoco, es el mismo caso. Aquí esto tiene la explicación, que tampoco tiene que ver con ambiente, tiene que ver con las cuestiones de turismo y demás, obedece a que en algunos casos, ellos nos planteaban, se vuelven los procedimientos demasiado engorrosos para poder ingresar a un campo a cazar. Por ejemplo, si una sociedad anónima, ¿no?, es la titular de un campo, una estancia, por ejemplo, le autoriza al cazador ingresar, pero así fuera por nota, necesitaba certificado notarial que acreditara que era el titular de la sociedad anónima o el representante legal, que muchas veces quizá no estaba en el propio predio, o había que ir a un escribano público a hacer todo eso. Era como un trámite demasiado... Eso nos plantearon muchas veces. Yo tuve reuniones
de este tipo con operadores turísticos, básicamente desde antes de asumir como ministro, que me planteaban este tema, y era una de las explicaciones que daban, porque sin el permiso de caza y sin el permiso del arma no se puede cazar. Entonces a eso había que sumarle una cuestión, digamos, desde el punto de vista de los trámites demasiado engorroso. Entonces eso es lo que se propuso cambiar en ese decreto para que esa parte fuera más fácil de llevar adelante, digamos. Yo tengo una más así, Sí. ya después podemos meternos en otros temas. ¿Por qué Canelones se incluye en este decreto? Bueno, porque fue una cuestión sí. reparos que puso el intendente por lo que es el territorio del departamento, ¿no? Las características. Porque es una zona donde se caza de hecho, ¿no? O sea, porque la norma se aplica y en el departamento de Canelones la caza existe. O sea, yo vivo allí. No estaba permitida, pero caza hay. Porque ese es otro de los temas, ¿no? La caza furtiva existe. El cazador de jabalí sale sin autorización y de noche. Entonces esto ordena el procedimiento y lo pone dentro de un marco legal que no existía. Y en Canelones es muy común la caza, sobre todo en el norte del departamento y sobre todo de algunas especies. Ahora queda bajo un esquema normativo y la realidad es que de hecho esto pasaba. Con respecto a las distancias, bueno, lo de los 3 kilómetros en Canelones podría ser hasta un inconveniente, porque hay localidades que están a menos de esa distancia una de la otra. Entonces lo del kilómetro tiene hasta algún sentido. Pero la realidad es que allí hay mucha caza y sobre todo también hay caza de jabalí en el norte de Canelones. Que a veces hay desconocimiento de eso. Tenemos que cambiar de tema si aprovechamos el tiempo. Un poco lo hablábamos en la última vez que vino acá a conversar. ¿En qué está el proyecto Neptuno de OCE? El proyecto Arasatí, como lo llamamos nosotros, tiene la aprobación técnica de OCE. Cuando estuve la última vez yo le comentaba que el proyecto tenía aprobación técnica y que en algún momento iba a pasar por el directorio. Eso fue aprobado y ahora estamos en una etapa de definición de su forma de financiamiento y de operación. Es algo que todavía no está definido, pero nuestra intención es definirlo, yo diría, de aquí a 30 días máximo. ¿De aquí a 30 días se abre la licitación entonces? No, es definir y luego comenzar a desarrollar o a caminar en las etapas que cada procedimiento establece. Hay 5 opciones de financiamiento, de acuerdo a la etapa a la forma de financiamiento que se elija, son los caminos por los cuales tenemos que ir avanzando y bueno, luego de tomada la decisión comenzaremos a andar por esos caminos. Como les comenté en aquel momento, luego de la definición de OCE íbamos a tomarnos un tiempo. Nuestra idea es que antes de finales de junio comience a rodar el procedimiento, por eso digo que quizá de aquí a 30 días, mi aspiración es que sea antes, la verdad, tengamos definido cuál es el procedimiento desde el punto de vista financiero y operativo para llevarlo adelante. En esta decisión no solo participa el Ministerio de Ambiente, sino que también está participando la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya tuvimos una reunión por esto la semana pasada con el presidente, la ministra de Economía, el director de OPP y en 10 días nos reunimos de nuevo para ir afinando esto. Me gustaría recordarle a la gente, por qué se está trabajando en este proyecto, en ese punto en particular. Cuando también lo conversamos la última vez, tiene algunas observaciones de que quizás es más trabajoso potabilizar el agua en esa zona, por los cambios de la mezcla con el agua del Río de la Plata y la salinidad. A veces tenemos un problema en el Uruguay de todas partes, ¿no? Que es la oposición por la oposición a los temas, ¿no? Que está en todos los bandos, lamentablemente. Aquí, desde el punto de vista técnico, no hay ninguna observación al proyecto. Se habló de ello originalmente, hoy pasamos luego de 1 año y medio de estudios, están levantadas todas las posibles observaciones y cuestionamientos que podría tener desde ese punto de vista el proyecto. El proyecto es la toma de agua potable en el Río de la Plata, a la altura de Arasatí, es toma de agua potable, toma de agua dulce, es decir, no es una desalinizadora, es una potabilizadora. Allí están estudiados los eventos de salinidad. En ese caso se prevé, y sobre todo a pedido de los técnicos de la OCE, una reserva de agua dulce para cuando hay episodios de salinidad, lo cual asegura, un nivel alto de seguridad en el abastecimiento, valga la redundancia. Luego la potabilización, el bombeo a Montevideo con una aductora de caños de 1200 milímetros. Eso va al recalque de Melilla y eso supone un cambio importantísimo en el Uruguay. Es por primera vez
dejamos de depender de una sola fuente, que es el río Santa Lucía, que es una fuente comprometida, además en la que hay que seguir trabajando, y de una sola planta, que es Aguas Corrientes. Es un proyecto desde el punto de vista cualitativo impresionante, y es la inversión más grande en agua potable en 150 años. Esa es la realidad. Entonces, el proyecto desde el punto de vista técnico es sólido, lo fue desde el origen, y hoy ha salvado todas las consultas que al respecto se habían hecho. Y también... ¿El estudio de factibilidad sí, está aprobado en el directorio de OCE? El estudio de factibilidad técnico está aprobado por el directorio de OCE. Porque en su momento se había dicho que sí, pero no. Lo que se había dicho, que el director de OCE había dicho que no había... que estaba... Yo dije acá que tenía aprobación técnica, lo cual era cierto. La aprobación política en el directorio de OCE se dio 10 días después de que yo anuncié esto acá. ¿Qué pasa para aprovechar el tema? No sé si Lori si queda alguna más sobre este tema, sobre todo igualmente sé que va a ser un tema de mucha conversación. La semana pasada estuve en el Parlamento 3 horas explicando sobre esto y con mucho más información de lo que los senadores querían tener, me parece, porque se nos agotó la sesión en eso, pero estamos preparados y para volver y para dar las explicaciones que era, porque ese de los proyectos, yo diría que es el más importante en términos cualitativos de la presente administración. Ministro, ¿qué pasa con el plan sobre disposición final, sobre todo en la zona metropolitana, luego que no se aprobara este proyecto del BID? ¿Cuál es el plan B? Más allá que la Intendencia, justamente su proyecto se llama Plan B para todo lo que tiene que ver con el saneamiento de la ciudad, pero para el Ministerio de Ambiente con este tema. Bueno, por un lado está la nueva propuesta que comenzará a elaborar la Intendencia con el BID, de nuevo préstamo. Allí, básicamente, supongo que van a armar una herramienta que pueda contar con los votos de todos los partidos, que irá focalizado, se me ocurre, mucho más a saneamiento, dada la experiencia de la votación pasada. Pero están comenzando a dar esos pasos y desde el punto de vista de los residuos, claramente la Intendencia está barajando, dando de nuevo y allí, bueno, el Ministerio está atento porque indudablemente faltan recursos que provenían del préstamo. La falta de estos recursos genera que algunas cuestiones con las que contábamos a nivel nacional, porque la decisión de Montevideo impacta en el plan nacional, ¿no? Bueno, comienzan a cambiar. Básicamente es lo que tiene que ver con el plan de envases. A ver, las corrientes de residuos son muchas, ¿verdad? La ley marca 10 corrientes de residuos y cada corriente de residuos tiene su gestión. Los únicos que son responsabilidad de las intendencias son los domiciliarios. Esa es la responsabilidad de las intendencias. Luego, otras corrientes de residuos como de neumáticos, de baterías, de aparatos eléctricos y electrónicos, de construcción, de envases de agroquímicos, de residuos hospitalarios, son corrientes que deben ser financiadas y gestionadas por quien los genera, por quien los produce, no por las intendencias. El punto es que las intendencias en muchos casos gestionan estos residuos porque les llegan entreverados con los domiciliarios. Claro. Ahí es que la intendencia dice, bueno, yo gestiono residuos que son responsabilidad de otro. Y ahí es donde ellos plantean tener algún ingreso específico por esa gestión. Esto tiene que ver con el plan de envases de la Cámara de Industrias. El responsable de los envases es el productor o el importador. La Cámara de Industrias que nos presentó en marzo un nuevo plan, con mucha mayor inversión, ¿verdad?, para recuperar más envases. Hoy el Uruguay recupera 4% sus envases. Nosotros firmamos un decreto en abril del 2021 que obliga a la Cámara de Industrias a recuperar 30% en el año 23 y 50% en diciembre del 25. Por eso la inversión de la Cámara para alcanzar nuestras metas, que son obligación. Entonces ahora se suma que la Intendencia dice, bueno, yo pensaba gestionarlo de tal forma, con el préstamo y demás, ahora necesito recursos para esta gestión. Ahí obviamente hay un ruido que no me sorprende en lo más mínimo, porque falta plata. Si habían 35 millones para una unidad de clasificación que ahora no están, más allá de que si está bien que fuera por préstamo, si tenía que ser por financiamiento propio, si ya tendría que haberlo hecho la Intendencia, esa discusión yo no entro, porque es una discusión a nivel departamental y de ediles. La realidad es que falta plata. Entonces, ahora tenemos que ver cómo solucionamos eso. Nosotros estamos trabajando junto a la Intendencia y junto a la Cámara de Industrias. La semana que viene tendremos una reunión con ambos para tratar de compatibilizar las acciones y que todo confluya en el plan. Pero obviamente esto ha supuesto desde nuestro trabajo un retroceso y tenemos que volver a trabajar y volver a remar y volver a empujar. Muchas gracias, ministro. No, con mucho gusto. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Ya son las 10 menos cuarto de la mañana. La temperatura sigue ahí en 11 grados. Hacemos una pausa, ya volvemos.